Buen día, espero que todos se encuentren muy bien. Como sabemos, el deporte ha cobrado gran relevancia en los últimos años, del modo que ha incrementado y hecho un régimen internacional. Mis compañeros Pamela Janet, Jesús Eduardo, Saúl y Ana María y su servidora Xochitl les hablaremos sobre el deporte internacional y su régimen, abarcando los temas de su origen y evolución, instituciones fundamentales a las que responde, normas, reglas, principios y procedimientos, principales tratados multilaterales, principales acuerdos, organismos internacionales intergubernamentales del régimen, características de sus OIGs, actores internacionales atípicos que participan en el régimen y sus características, principales críticas, así como sus desafíos que enfrentan. Empezaremos con el origen y evolución. El Comité Olímpico Internacional o Comité International Olympique, CIO en su idioma original, fue concebido por el barón Pierre de Coubertin, quien tuvo la idea de renacer los antiguos Juegos Olímpicos. Tras el fracaso de Evangelos Zapas y el griego Demetrios Vikelas, quien se encargó de la presidencia del COI por primera vez en la larga historia del organismo deportivo, a cuya iniciativa se reunió el Congreso Internacional Atlético de París en junio de 1894. El COI se constituyó el 23 de junio de 1894 y los primeros Juegos Olímpicos de los tiempos modernos se celebraron en Atenas, Grecia, en 1896. En 1914 se adoptó la bandera olímpica presentada por Pierre de Coubertin en el Congreso de París y se compone de 5 anillos entrelazados que representaban la unión de los 5 continentes. La independencia del COI. Se dijo mucho sobre su independencia, y es que mientras contemplaba y planificaba el lanzamiento de los Juegos Olímpicos modernos, el barón Pierre de Coubertin sabía que tan pronto como estuviera su presencia en la escena deportiva internacional, la independencia y la autonomía del movimiento olímpico se verían amenazadas por ambiciosos administradores deportivos, políticos hambrientos del reconocimiento internacional y un sector público que exigiría la rendición de cuentas. Mientras buscaba un modelo que le diera a su naciente Comité Olímpico Internacional la capacidad de mantener su independencia, el barón recurrió a la Comunidad Deportiva de Inglaterra. Después de haber promovido carreras de remo entre equipos franceses e ingleses años antes, Coubertin se familiarizó con los Stewards of the Royal Henley Regatta, el comité británico que gobernaba la competencia de remo más famosa del mundo. Admiraba su independencia y tomó prestados sus principios de autorregulamiento para asegurar la agencia libre duradera de los miembros del Comité Olímpico Internacional, quienes son seleccionados por el COI y designados como representantes en sus países, no de sus países. Si bien el COI se ha modernizado desde que el barón lo fundó, imponiendo límites de mandato y edad a sus miembros, está claro que los principios que Coubertin estableció en la función han empoderado al COI para mantener su autonomía e independencia durante los últimos 125 años. Ya para entonces se estableció en Lausanne, Suiza, la sede del COI, donde continúa situándose hasta día de hoy y se acordó la organización de los Juegos Olímpicos cada 4 años. El COI comenzó integrado por representantes de 12 países procedentes de distintas partes del mundo, que eran Argentina, Imperio Austriaco Bohemia, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Grecia, Hungría, Italia, Nueva Zelanda, Imperio Ruso y Suecia. Al día de hoy cuenta con 105 miembros en activo y 32 miembros honorarios. Cuando se introdujo el voleibol en 1964, fue el primer deporte de equipo en abrir sus puertas olímpicas a las mujeres. En 1968, Norma Enriqueta Basilio se convirtió en la primera mujer elegida para encender el pebetero principal de los Juegos. Hubo un aumento en los eventos de atletismo a distancia, la admisión del remo femenino en 1976 y el primer torneo olímpico femenino de hockey sobre césped en 1980. Y es ahí, a partir de entonces, la introducción de cualquier deporte nuevo también incluiría a las mujeres. En 1981,
cuando en la sesión del Comité Olímpico Internacional en Baden, 2 mujeres fueron cooptadas como miembros por primera vez. Pirjo Hadam de Finlandia fue 2 veces finalista olímpico de 400 metros. Estuvo involucrada en la administración de su deporte y también se unió a la recién establecida Comisión de Atletas del COI. Por otra parte, Flor Isaba Fonseca, una competidora ecuestre en Venezuela, había sido una de las fundadoras de la Federación Ecuestre de su país y luego se desempeñó como comisionada presidencial sobre deportes. Anita de France, medallista de bronce en remo en 1976, había sido vicepresidenta del comité organizador de Los Ángeles y ideó la Fundación Olímpica de Los Ángeles, creada para fomentar la participación en el deporte, y se convirtió en miembro del COI en 1986, y en 1994 ya había sido miembro de la Junta Ejecutiva durante 2 años. Más tarde se postularía con éxito para convertirse en la primera mujer vicepresidenta del Comité Olímpico Internacional, y es así como a lo largo del tiempo se vieron más la participación de mujeres. Por ejemplo, en Beijing, en 2022, también se espera un aumento de los eventos mixtos y femeninos para alcanzar un récord de 45.44% de representación femenina en una edición de los Juegos de Invierno. Dentro de los principios fundamentales, la Carta Olímpica es la codificación de los principios fundamentales del olimpismo, de las normas y de los textos de aplicación adoptados por el Comité Olímpico Internacional. Rige la organización, la acción y el funcionamiento del movimiento olímpico y fija las condiciones de la celebración de los Juegos Olímpicos. La Carta Olímpica tiene esencialmente 3 objetivos principales. La Carta Olímpica, como instrumento de base de naturaleza constitucional, fija y recuerda los principios fundamentales y los valores esenciales del olimpismo. También sirve como estatutos del Comité Olímpico Internacional. La Carta Olímpica define además los derechos y obligaciones recíprocas de los 3 componentes principales que constituye el movimiento olímpico, es decir, el Comité Olímpico Internacional, las federaciones internacionales, los comités olímpicos nacionales, así como el comité organizador de los Juegos Olímpicos, todos los cuales han de ajustarse a la Carta Olímpica. En sí, el olimpismo quedó incorporado al Comité Olímpico Internacional en la Carta Olímpica. Quedó constituido el 23 de junio de 1894 y aún continúa promoviendo el olimpismo en todo el mundo. Los principios fundamentales del olimpismo son: 1. El olimpismo es una filosofía de vida que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. 2. El objetivo del olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del ser humano, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. 3. El movimiento olímpico es la acción concreta, organizada, universal y permanente, ejercida bajo la autoridad suprema del Comité Olímpico Internacional, sobre todas las personas y entidades inspiradas por los valores del olimpismo. 4. La práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. 5. Como el deporte es una actividad que forma parte de la sociedad, las organizaciones deportivas en el seno del movimiento olímpico deben aplicar el principio de neutralidad política. 6. El disfrute de los derechos y libertades establecidos en esta Carta Olímpica deben garantizarse sin ningún tipo de discriminación, ya sea por raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, riqueza, nacimiento u otra condición. La permanencia al movimiento olímpico exige ajustarse a la Carta Olímpica y contar con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. Por ejemplo, en este cuadro del Comité Olímpico Internacional nos muestra que el olimpismo es una filosofía que pone el deporte al servicio de la humanidad. Nos muestra su visión, los valores, su misión y principios de trabajo. ¿Cuáles son las normas, principios y procedimientos que rigen la toma de decisiones del deporte? Es necesario
hacer la mención de que dentro del derecho internacional público existe un área enfocada en el deporte, que es el derecho internacional de deporte, que se define como el conjunto de normas, principios, procedimientos y prácticas que tienen el objeto de organizar y regular la actividad deportiva. También existe el documento de la Carta Olímpica, que establece los principios fundamentales del olimpismo que rigen el deporte internacional, que busca el fomento del deporte entre las distintas naciones, o como lo diría Coubertin en sus palabras, todos los juegos, todas las naciones, que al mismo tiempo se consolida como un organismo internacional autónomo por medio de esta promoción de ética y buena gobernanza dentro del deporte, apoyando el desarrollo y la coordinación del deporte, y de ese modo busca garantizar los Juegos Olímpicos y su celebración de forma periódica y regular por medio de una cooperación entre organismos no gubernamentales y organismos intergubernamentales, así como autoridades competentes que prestan este servicio a la humanidad por medio de esta promoción de paz. Las federaciones internacionales son las responsables de la organización y gestión de la actividad deportiva en competiciones de cada disciplina en el entorno internacional. Integran también a las asociaciones deportivas nacionales del deporte correspondiente y surgen con el espíritu de administrar cada modalidad deportiva en el ámbito internacional. Los principios generales que se encuentran en la Carta Olímpica y en las federaciones internacionales y nacionales son la disciplina, el respeto, la tolerancia, la confianza, la empatía, el juego limpio, la justicia, el desarrollo humano y, por supuesto, la paz. Existe una tregua olímpica que durante un periodo entre guerras se suspendía la guerra de manera temporal para que los deportistas se pudieran desplazar de ida y regreso de Olimpia y retomar a su país de origen de manera pacífica. Este llamamiento fue retirado en el 2000 en la denominada Declaración del Milenio. El deporte, al ser en buena medida un instrumento del poder blando, carece de una amplia gama de tratados internacionales de carácter obligatorio y vinculante, apoyándose en mayor medida en convenciones y protocolos. Sin embargo, podemos distinguir dos tratados importantes. El primero es el tratado por el que se crea el Consejo Iberoamericano del Deporte, firmado en 1994 por todos los países de Hispanoamérica, incluido México. El tratado consta de 35 artículos distribuidos en 5 capítulos. En ellos se abordan los objetivos del Consejo, la naturaleza de sus miembros, así como el diseño institucional del organismo. Destaca el hecho de que ni la FIFA ni el COI fueron formados por un tratado internacional. El segundo a destacar es el Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, firmado en 1981 por todos los países miembros del COI. En él, los estados se comprometen a velar por la protección del símbolo olímpico de los 5 anillos entrelazados, para que éste no sea usado con fines comerciales sin la autorización del Comité Olímpico Internacional. El tratado no provee la formación de una unión u órgano rector al que se le asigne un presupuesto. Como ya mencioné, dada la naturaleza del deporte internacional, este consta con una mayor proporción de instrumentos del soft law. Dentro de las convenciones más importantes se encuentra la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, realizada en 1986 con el objetivo de impulsar la eliminación de las prácticas discriminatorias en el deporte, ya que dichas prácticas son contrarias a lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas y al espíritu del olimpismo. Consta de 22 artículos en los que los estados marcan las acciones a realizar para alcanzar el objetivo planteado. Había una serie de disposiciones especiales para el caso de Sudáfrica en el marco del boicot deportivo internacional aplicado a dicho país por su política racial. En el artículo 7 se consideran las sanciones a las que los países se hacen merecedores y sus atletas en caso de incurrir en apartheid. Destaca también la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, muy de la mano con la convención anterior. En esta se hace un énfasis en el derecho de todas las personas a ser tratadas con igualdad de condiciones, sin importar su raza, color, origen o nacionalidad.
aspecto central para el deporte, ya que en muchos equipos de distintas disciplinas confluyen personas de distinto origen étnico que merecen respeto para lograr el pleno desarrollo de sus habilidades. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la campaña de la FIFA contra el racismo en la UEFA. Otra convención de importancia es la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, redactada por la UNESCO con representantes de casi 100 países. Entró en vigor el 1 de febrero de 2007, siendo esta la convención más exitosa de la UNESCO en términos de ritmo de ratificación. La convención es la segunda más ratificada de todos los tratados de la UNESCO, con 191 estados parte. La convención permite armonizar la legislación y procedimientos del antidopaje a nivel internacional para propiciar un juego justo y equitativo para todos los atletas. Estas tres convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sobre los derechos de las personas con discapacidad y de los derechos de los niños retoman algunos de los puntos planteados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, haciendo un énfasis especial en el papel del deporte como un derecho y un vehículo para el desarrollo social. Por ejemplo, para el caso de las mujeres, el participar con igualdad de condiciones en competiciones deportivas puede ayudar para el empoderamiento de las niñas y adolescentes. Dentro de las actas referentes al régimen destacan dos en particular. La primera es la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, adoptada por la UNESCO el 21 de noviembre de 1978, con una posterior revisión y aprobación en noviembre de 2015. En ella se declara el derecho fundamental de todo individuo a acceder a la educación física, considerada esencial para el pleno desarrollo de la personalidad en sus dimensiones física, intelectual y moral. La Carta representa el instrumento que más claramente ha marcado la relación existente entre el deporte y los derechos humanos, por lo que los Estados deben asegurar la práctica del deporte y la educación física en el diseño de sus planes educativos. En materia de conducta antideportiva encontramos el Código de la Agencia Mundial Antidopaje, la cual representa el documento clave del Programa Mundial Antidopaje y es, junto con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y los 8 estándares internacionales, la legislación, entre comillas, más importante y fundamental a nivel mundial sobre el tema. Tiene el objetivo de armonizar las distintas reglas y políticas que se han diseñado a nivel mundial sobre la problemática, para eliminarla o imposibilitar cada vez más que se siga suscitando. Algunas de las resoluciones emitidas por la Asamblea de las Naciones Unidas con referencia al papel del deporte internacional para la sociedad internacional son la 71, titulada Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y la 74, que lleva por nombre Construcción de un Mundo Pacífico y Mejorar el Deporte y el Ideal Olímpico. En la primera se hace reconocimiento del rol positivo que juega el deporte para el desarrollo sostenible, ya que permite la paz mediante los valores de tolerancia y respeto, a la vez que sirve como un instrumento para el empoderamiento de las mujeres o grupos sociales desfavorecidos. En la segunda, los 180 países miembros de la ONU que la firmaron se comprometen a respetar la tregua olímpica durante los Juegos Olímpicos de Río 2016. Con cada justa olímpica se emite una resolución similar. Finalmente, para fomentar esa visión de la ONU del deporte como vehículo para la paz y el desarrollo, es que se crea la Oficina de las Naciones Unidas para el Deporte, para el Desarrollo y la Paz. Kofi Annan fue quien impulsó su creación con el objetivo de coordinar los esfuerzos de las Naciones Unidas de reunir al mundo del deporte, la paz y el desarrollo. Organismos intergubernamentales y el deporte. Desde su surgimiento hasta su evolución, el régimen deportivo ha sido el objeto de creación de una diversidad de federaciones deportivas. En la Asociación Global de Federaciones Deportivas Internacionales, que está compuesta por 93 miembros, se engloban la gran mayoría de las federaciones regionales, internacionales, asociaciones y comités deportivos. Además, se ha creado la Organización Internacional del Deporte para Discapacitados, el Comité Intergubernamental para Educación Física y el Deporte, el CIGEPS, que está compuesto por representantes expertos en el campo de la educación física y el deporte. Cada miembro es elegido por un periodo de 4 años y existen dos tipos de miembros: los miembros consultivos permanentes y los miembros consultivos designados.
que incluyen a las agencias de la ONU, federaciones deportivas, organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo técnico y asesoramiento al comité. Algunos países afiliados, las IGEPs, son Bulgaria, Chile, Cuba, España, la Federación de Rusia, Francia, India, Irán, Kenia, Madagascar, Qatar, Sri Lanka, República Árabe Siria, Venezuela y Omán. También se ha creado el Consejo Iberoamericano del Deporte, el Consejo Sudamericano del Deporte y una diversidad de programas a favor del deporte. Con respecto a las características de las OIG antes mencionadas y partiendo del punto de vista de la sociología institucional, la mayoría de ellas sí tienen en mayoría representación gubernamental. Hablando específicamente del CONSUDE y del Consejo Iberoamericano del Deporte, no solamente son representantes, digamos, exclusivos para estos consejos, ¿no? O sea, no solamente un emisario que manda en el Estado, sino son los mismos ministros, ministras, secretarios, secretarias del deporte nacionales de cada país quienes se encargan de representar a sus naciones en dichos organismos. Tal es el caso del CONSUD de los países de la región, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que es quien preside actualmente el Consejo, en el Consejo Iberoamericano del Deporte, pues los 22 países de la región. En caso del Comité de la UNESCO, sí son representantes nacionales, o sea, no son los ministros de deporte, por ejemplo, y además está presidido por países pues bastante selectos, ¿no? Tales como son Japón, Francia, Finlandia, Bulgaria, Cuba, Túnez. La presidenta es oriunda de Madagascar, mientras que la Asociación de Federaciones, que cuenta con un presidente, 2 vicepresidentes, un tesorero, 5 miembros, reúne a comités y a federaciones olímpicas y no olímpicas, además como asociaciones independientes relacionadas al deporte. Partiendo de esta base de que la asociación de federaciones también en ella convergen intereses privados, digamos por su naturaleza, a través de los años, por este auge de la globalización y del neoliberalismo, también los actores atípicos, ¿no? Las empresas privadas se han empezado a meter en esas organizaciones. El comité de la UNESCO se plantea desde su mismo estatuto crear situaciones convenientes para la inversión extranjera. Por su parte, en el Consejo Iberoamericano del Deporte, que aquí es un poco más claro, si bien participan en otras organizaciones como UNESCO, ONU Mujeres, incluso organizaciones independientes como la Antidopaje, ¿no? La WADA, también participan empresas con intereses privados como son la Liga, que es la Liga de Fútbol Española, y Homa Sport, que es una empresa de deportes, ya sea de equipaciones, de todo producto deportivo, también española. Consude está un poco más calmo en ese sentido, pero también tienen cierta injerencia con respecto a los intereses privados. Por ende, cada vez aceptan más la participación en estas organizaciones de actores atípicos, a pesar de que las dos primeras, por ejemplo, el CONSUDE y el Consejo Iberoamericano del Deporte, se supone que son meramente para actores gubernamentales. Hablando ya de los actores atípicos, que como dijimos cada vez tienen más presencia, su importancia dentro de la estructura del deporte internacional mayormente se basa en su capacidad de financiamiento, ya que es a través del dinero que otorgan a los organismos deportivos, a equipos, incluso a deportistas particulares, por medio de los patrocinios, obviamente, hacen sostenible la realización de distintos eventos, ¿no? Ya sea el más claro, a la vuelta de la esquina, el Mundial de Fútbol, o incluso los mismos Juegos Olímpicos. Para poner un ejemplo, los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 lograron juntar a 628 empresas y 42 patrocinadores oficiales, las cuales dejaron un total de 7 millones de dólares solamente en patrocinios. Para el periodo de 1985 o 1988, un poco más de una década después, se recaudaron 96 millones con tan solo 9 empresas. Sin embargo, poco a poco la toma de decisiones o su injerencia va más allá de las decisiones económicas.
Junto a los líderes políticos, las instituciones culturales nacionales, junto a distintas ONGs que se encargan de la organización de eventos deportivos, las empresas privadas se han encargado de elaborar la agenda para hacer más sostenible la organización de un evento deportivo una vez que se ha elegido la sede. Y este tipo de decisiones se deberían reservar, si nos vamos a la lógica, solamente para los actores gubernamentales, para quienes se encargan realmente de lidiar con la organización de un evento de tal magnitud. Sin embargo, ya también son los patrocinadores quienes pueden dar forma al devenir de estas organizaciones deportivas o de estos eventos deportivos masivos. Un ejemplo es la fuerza que tiene la televisión, que es uno de los patrocinios pues, más grandes, más lucrativos del mundo. Durante el Mundial de México 86, por ejemplo, las televisoras, que representan casi la mitad de los fondos recaudados por FIFA, decidieron que los partidos estelares se jugaran al mediodía de la Ciudad de México para poder coincidir con un mejor horario para los televidentes europeos, a pesar de que esto significara jugar bajo el sol el mediodía inclemente de la capital de México, no cosa por la cual muchos jugadores en su momento llegaron a quejar. En cuanto a las principales críticas al deporte internacional, pudimos identificar 4. La primera se dio durante el periodo de la Guerra Fría, cuando el orden bipolar internacional hizo de la organización de campeonatos deportivos, victorias y medallas una muestra del poderío político y económico-social de los bloques capitalista o comunista, lo cual causó una mayor implicación de los poderes públicos en la organización deportiva. Este clima de tensión político-deportiva constante cuestionó la autoridad del COI como gerente de los Juegos Olímpicos y máxima autoridad del deporte internacional, al grado de sugerirse incluso que el control de estos pasara a manos de la UNESCO. En lo que corresponde a la economía, no fue sino hasta las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado que el deporte comenzó a contar con fuentes de financiación considerables, quedando las federaciones deportivas internacionales y los comités olímpicos nacionales muy condicionados a causa de las decisiones que tomaban las diferentes élites político-económicas de los estados sobre los temas como el pago del transporte y alojamiento a los deportistas en las justas deportivas o financiar la construcción de instalaciones deportivas que las propias federaciones no podían costear. Estas limitaciones financieras del deporte a lo largo del siglo XX, especialmente en lo olímpico, provocaron una restricción evidente a la hora de manejar los asuntos político-deportivos, quedando las organizaciones deportivas nacionales muy expuestas tanto por el carácter exclusivo de financiación pública en los estados comunistas como por sus carencias en los países capitalistas. Para el siglo XXI entra de lleno la especulación deportiva, según la cual los criterios comerciales y mediáticos dictaminan el sentido del deporte más allá de su propia identidad nacional o histórica. Así, ya no solo ciertas reglas se modifican para facilitar la retransmisión del acto y así aumentar ingresos, sino que ocasionalmente se transgrede el marco nacional de la organización a fin de que las justas se hagan con nuevos mercados. Además, esta espectacularización deportiva anclada a la industria del deporte se acompaña por un cambio en las relaciones de poder deportivas. Las FDIS se ven ahora presionadas más por clubes y deportistas deseosos o necesitados de una mayor expansión y rendimiento comercial, que pretenden reajustar el formato de las competiciones para obtener una mayor rentabilidad económica, amenazando incluso con abandonar las estructuras federativas si sus deseos no son cumplidos. Recientemente, la ciudadanía cuestiona la gestión y el rendimiento de los actos deportivos magnos en sus países, tanto en su vertiente político-económica como en la deportiva. Preocupados por la crisis económica internacional, prácticamente en cualquier parte del mundo hay una cada vez mayor oposición a la celebración de este tipo de actos deportivos, pues se les entiende por una forma de derrochar el dinero público que debería destinarse a prioridades económicas sociales de otro orden, es decir, se está cuestionando cuál debe ser el interés nacional en el deporte.
La actual organización y aplicación del deporte al servicio del desarrollo internacional se encuentra limitado por las condiciones sociales que enfrenta cada nación. Habría que preguntarse en qué medida el deporte es universal, pues si va a utilizarse como un gancho para atraer a jóvenes a programas de desarrollo y posteriormente poder enseñarle conocimientos para la vida o mensajes de paz, ¿qué pasa cuando a los jóvenes no les gusta el deporte o les interesan otras cosas? Puede darse el caso de que los jóvenes prefieran realizar actividades culturales o recreativas distintas a las deportivas. Por lo tanto, un programa de deporte para el desarrollo y la paz eficaz tiene que mantenerse abierta a la posibilidad de ofrecer programación diversa al servicio del desarrollo, que incluya baile, teatro, música o artes creativas. Los jóvenes, sobre todo los que pertenecen a comunidades pobres y marginadas, llevan vidas complejas. Teniendo en cuenta las numerosas influencias en su desarrollo social, por ejemplo la familia, la escuela, la geografía, los compañeros, la cultura, entre otras, afirmar con seguridad que el deporte tiene una incidencia particular positiva es exagerado. Esto no significa que el deporte no contribuye en nada, pero sí nos llama a cuestionar el lugar que ocupa el deporte en cada sociedad. Otra limitación del modelo del deporte para el desarrollo y la paz es que los resultados positivos del deporte no pueden garantizarse. Si bien es cierto que los programas deportivos han contribuido a la consolidación de la paz y la solución de conflictos, el deporte también ha agravado los conflictos y la violencia. Por ejemplo, los actos de violencia que se produjeron en el Campeonato Europeo de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol del 2016 en Francia. Esto no indica que el deporte esté conectado de manera inherente a la violencia, pero tampoco conduce automáticamente a la paz. Por último, algunas de las limitaciones del deporte en la contribución al desarrollo internacional tiene una orientación más sociopolítica. Las principales críticas lanzadas por algunos sociólogos dicen que los programas del deporte para el desarrollo y la paz enseñan a los participantes las aptitudes que necesitan para sobrevivir en la desigualdad y la opresión, pero hacen poco por cuestionar o cambiar las causas fundamentales de esta marginación. Entonces, el deporte para el desarrollo y la paz se enfrenta a dificultades considerables, especialmente en relación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera específica, los problemas de degradación ambiental y cambio climático. En cuanto a los desafíos que enfrenta, la combinación de la comercialización y la transnacionalización deportivas no ha significado, con todo, la desaparición total del Estado como actor interesado y protagonista en el organigrama del deporte internacional. Mientras que la organización de actos deportivos internacionales y la participación sigan siendo de carácter estatal y que este modelo de justa deportiva entre las naciones siga contribuyendo a dar créditos económicos mediante el TV Sport System, los gobiernos, las FDIS y el COI habrán de conservar intacta su relación de intereses. El ámbito del deporte para el desarrollo y la paz presenta oportunidades considerables para que el mundo del deporte contribuya positivamente a superar las dificultades sociales y ambientales de nuestro tiempo y ser el centro para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. El deporte sigue enfrentándose con frecuencia a la intolerancia, el racismo, odio y violencia durante encuentros deportivos. Las organizaciones deportivas, los agentes, los jugadores y los aficionados deben hacer todo lo que puedan para luchar con estos males y aprovechar totalmente el poder positivo del deporte. Y al igual que en muchos ámbitos, desgraciadamente la corrupción también afecta el deporte. El dopaje, la manipulación de los partidos, la mala gestión financiera, entre otros, no deben de tolerarse en la praxis y se debe seguir luchando contra los abusos para promover la buena adopción de la buena gobernanza, la integridad y la transparencia.
Al final de cuentas, el deporte promueve también la inclusión a través de valores y principios universales. Bueno, después de revisar los elementos varios que componen al régimen del deporte internacional, podemos afirmar que éste se presenta como un instrumento al servicio de los grandes objetivos de la comunidad internacional: la promoción de la paz y el desarrollo, por una parte, y de los derechos humanos por otra, sirviendo también en algunos casos como válvula de escape a las tensiones entre países, ya que es mejor enfrentarse en arenas deportivas que en trincheras de guerra. De igual manera, el deporte puede ayudar en la conformación de las identidades nacionales, así como el pleno y saludable desarrollo de las personas. A continuación, nuestras fuentes de consulta y muchas gracias.